Pasando a eso, vamos a tener una enseñanza basada en la Escritura, basada en la palabra de Dios. Nada nuevo debajo del sol, dice Eclesiastés. Así que lo que voy a tratar ahora no es algo novedoso, no es algo que está palpado en la Escritura. Y es acerca del tema, ahí va incluido dos temas. El primero de ellos es el día sábado y el segundo es el día del Señor. Entonces, yo creo que la mayoría que estamos acá conocemos acerca de este tema, pero hay otros hermanos que se han agregado a la iglesia y también es necesario reforzar este conocimiento para que podamos nosotros así ir creciendo en sabiduría cada día. Entonces, vamos a partir ahorita de lo primero, que es el día sábado y el día del Señor. Estos dos términos, tanto el sábado y día del Señor, que nosotros le decimos que es el domingo, son de origen humano. O sea, no es en realidad términos que la misma Biblia mencionó, sino que esto tiene que ver, ¿verdad?, con lo que dice básicamente, ¿verdad?, o no afectan el origen o la cuestión bíblica. Quiero recalcar esa idea, por si no me di a comprender, que esos términos, sábado y domingo, son de origen humano. O sea, no nos tienen que afectar en la cuestión bíblica. Solo, ¿verdad?, nos interesa, y eso sí es importante, lo que dice el Nuevo Testamento. Eso es lo que a nosotros nos debe importar. Entonces vamos a estudiar ahora en cuanto al primer día de semana y también lo que es el sábado. Hay que señalar, hay que subrayar, hay que enfatizar que el sábado de los judíos, escuche bien, fue anulado en Cristo. O sea, el sábado, y lo mencionamos porque hay un grupo religioso llamado la Iglesia Adventista, que su fundadora fue la señora Elena G. de White, donde ellos tratan este tema del sábado como tema también de salvación. O sea, para ellos el sábado es el día que tienen que adorar a Dios, tienen que cantar, básicamente lo que nosotros hacemos, pero el domingo. Pero quiero señalar que el sábado fue anulado en Cristo. Y usted pregunta, ¿cómo lo sabe, hermano? Bueno, yo, ¿verdad?, no es que lo sepa, que sea demasiado sabio e inteligente, sino que lo dice la Escritura. Entonces vamos a partir con el primer punto. Aquí viene el primer punto. Si no terminamos la clase ahora, la podemos continuar después. Vamos a tratar de ir despacio. Mi abogada, mi fan número uno, la hermana Seili, siempre me dice: habla despacio, no corras, porque la ansiedad me come, y empiezo como ametralladora a disparar todos los textos, todas las ideas, y no me doy a comprender. Así que ahora, no como dice esa canción, ¿verdad?, popular, despacito, sino que en realidad vamos a ir despacito. El primer punto es la Biblia y el sábado, y este es el primer punto que vamos a ver. Fíjense que el pacto que Dios hizo con un pueblo llamado Israel, el mandamiento del sábado, o sea, si es un mandamiento, usted me puede preguntar, ¿y es bíblico el sábado? Sí, es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Bueno, porque está en la Biblia. Además, porque se lo dio a su pueblo, Dios, al pueblo de Israel. Entonces, el mandamiento del sábado es bíblico. La respuesta debería decir para todos nosotros: sí, es bíblico. Y ahí viene el pero. Pero fue hecho solamente para el pueblo de ¿quién? ¿El pueblo de quién? El pueblo de Israel. Le pregunto yo, ¿cuál es su nacionalidad? Aquí tenemos solamente, creo que todos somos salvadoreños. ¿Todos tienen DUI aquí? Levanten la mano, ¿todos tienen DUI? ¿O son europeos? ¿Verdad? No, ¿verdad? Todos tenemos DUI, ¿somos qué? Salvadoreños. Excepto la hermana Mirna, que nació salvadoreña, pero que se fue para otro lado y ella aceptó la ciudadanía de las barras y las estrellas. Ella tiene dos nacionalidades, ¿verdad? La gringa y la salvadoreña. Pero todos somos salvadoreños o otra nacionalidad que se haya adoptado.
pero no somos israelitas. No somos israelitas. Y para eso vamos a ver dos textos, Éxodo 22, y vamos a pedir que, como esta es una clase, alguien pueda leerlo, alguien pueda compartir, como dice el hermano Manuel Azucena. Si no leen la Biblia en su casa, la vamos a leer ¿dónde? En la iglesia, dice el hermano Manuel Azucena. Así que Éxodo 22. Amén. Bueno, ¿quién quiere leerlo? Este capítulo 20 es el famoso capítulo de los mandamientos, de las tablas que Moisés, y vemos en las películas donde Moisés, ¿verdad?, presenta estas tablas con estos mandamientos. Y enfatiza el autor, que es Moisés, diciendo: yo, Jehová tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto. La pregunta es, ¿fuimos nosotros sacados de la tierra de Egipto? No. Ahora, espiritualmente nosotros sí hemos sacado de una esclavitud, ¿verdad?, del pecado, pero no literalmente hemos sido sacados de la tierra de Egipto. Y después de ese texto empieza la lista de los mandamientos. O sea, ahí, ¿verdad?, se da esta lista, de los cuales vamos a estar también estudiando posteriormente. Vamos a ver qué dice Deuteronomio, capítulo 5, versos 2 y 3. Deuteronomio, capítulo 5, versos 2 y 3. Siéntase en la libertad de leerlo, o hermana. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Edén, no con los padres hizo Jehová ese pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Hasta 5, hermano. Cara a cara a un Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no fuisteis al monte vivo. Amén. Este punto es importante porque la pregunta es, cuando Dios hizo la creación, empezó a pintar, Dios puso las estrellas, hizo el sol, hizo la luna, puso los árboles, puso el agua, puso todo. Cuando Dios crea a Adán y Eva, no fue incluido en ellos diciéndoles que iban a guardar el sábado. Primero, no había una nación como tal, había solamente un hombre en la creación. Después de Adán, después que Dios dijo, ¿verdad?, que todo era bueno, todo era bonito, y lo único malo era que el hombre estuviera, ¿qué?, solo. Entonces Dios, ¿verdad?, no había hecho un pueblo, a una nación. Viene Adán, viene Eva, tienen hijos, después vienen los descendientes de Adán y Eva, viene Abraham, viene Isaac, Jacob, vienen las 12 tribus de Israel, pero hasta ese momento no había hecho un pacto con ellos en el sentido, ¿verdad?, el pacto abrahámico sí, pero no como tal, con unas leyes que les rigieran. Entonces, los mandamientos de Dios, estos mandamientos vinieron después, ¿verdad?, cuando ellos estuvieron esclavizados en Egipto. Israel fue el único mandado a guardar el sábado. Vamos a ver Deuteronomio 15:15. Deuteronomio 15:15. Dice la palabra de Dios: y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Aquí vamos a cerrar ese punto. Al pueblo de Israel le fueron dados los mandamientos, y en ese iba incluido guardar el sábado.
Dios usó el mismo día, ¿verdad? El sábado les iba a servir a los israelitas de descanso. Y Dios usó el mismo día, el sábado, porque ese día descansó Dios. Ese día fue que descansó Dios. Volvamos atrás para mostrar evidencia. Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. ¿Alguien que quiera leerlo? Uno, dos, uno. 6 días trabajarás y harás trabajo, mas el segundo día es reposo para Jehová. No hagas sin él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. ¿Por qué fue dado el sábado? Porque ese mismo día, gracias hermana, el mismo día fue que Dios descansó de todo el trabajo de la creación que había hecho. Cabe mencionar acá que aparte de los que guardan el sábado hasta el día de hoy, que son los adventistas, los del séptimo día, o los que son, ¿verdad?, seguidores de Elena G. de White, también el pueblo judío actual guarda el sábado, también. Y no pueden caminar un poquito más de distancia larga, sino que distancias cortas. Cuando viví en Panamá, había muchos judíos, como también en Nueva York hay muchos judíos. Y en Panamá uno miraba, no podían, ¿verdad?, usar carros ni bicicletas, nada, sino que caminaban, pero caminaban distancias cortas. Usted miraba a los hombres con sombrero ahí, y igual en Nueva York pasa lo mismo, porque ellos también, aparte de los del séptimo día, los judíos actuales guardan también el sábado. O sea, esto es, ¿verdad?, común entre estos grupos que en realidad uno, ¿verdad?, los puede condenar, los puede juzgar, pero yo creo que ellos no abren el entendimiento total a la Biblia. Ellos se encierran solamente con el Antiguo Testamento. Ellos se nutren de lo que es el Antiguo Testamento y dejan a un lado el Nuevo Testamento. Y aquí quiero hacer también un énfasis. A nosotros, la Iglesia de Cristo, se nos critica porque solamente dicen que usamos el Nuevo Testamento y dejamos, ¿verdad?, el Nuevo Testamento a un lado. Pero no es así. Porque ahorita estamos estudiando todos los versículos que les estoy dando, ¿están dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces, ¿verdad?, no tiene esa lógica. Génesis 2.3 dice así, Génesis 2.3: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿es necesario un descanso? Bueno, sí es necesario descanso, pero lo bueno de estas personas, y como dice la Biblia, hay que aprender lo bueno y desechar lo malo. Lo bueno de estas personas, que ese día sábado ellos no hacen otra cosa más que adorar a Dios. O sea, ¿están en un error ahora? Sí están en un error. Pero ellos desde la noche anterior se preparan. No dejan cocinado todo para no cocinar al día siguiente. No pueden conectar al ventilador si está haciendo calor, lo dejan conectado desde el día viernes, los judíos, para que el otro día no hagan nada excepto que adorar a Dios. Eso nos debe servir a nosotros de lección, a los cristianos. ¿Cuántos cristianos no están con nosotros hoy? O sea, lamentablemente. ¿Cuánto, verdad, no le están dando la prioridad al día como se le dan a estos grupos que están en el error, pero tienen este lado bueno? Así que eso, verdad, es para reflexionar. El sábado no fue dado hasta que Dios les dio la ley en el monte Sinaí, como lo dice Éxodo 20:10. O sea,
El sábado no fue dado, como lo dije, al principio de la creación, sino, ¿verdad?, hasta que ellos, ¿verdad?, estuvieron en el monte Sinaí cuando habían salido de Egipto. Éxodo 20:10, ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer. Dice: mas el séptimo día de reposo es reposo para Jehová tu Dios, y no hagas en él obra alguna. Y ahí dice: ni tu hijo, ni tu extranjero, nadie que hay ahí. O sea, no hacen nada excepto que adorar a Dios. Pero ese día fue dado hasta en el monte Sinaí, o el monte Horeb, como decía otro versículo. Vamos a libros de Nehemías. El libro de Nehemías, capítulo 9, 13 y 14. El libro de Nehemías, capítulo 9, versos 13 y 14. ¿Ya encontramos Nehemías? Amén. ¿Quién lo va a leer? Amílcar, hermano Amílcar, ¿lo tiene? 9, 13 y 14. Capítulo 9 de Nehemías. Capítulo 9. Versos 13 y 14. 13 y 14. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos en el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Otra vez, la pregunta es, ¿verdad?, ¿estuvimos nosotros en el monte Sinaí? La respuesta es lógica, la pregunta se contesta sola. No, nosotros no estuvimos en el monte Sinaí. Y para los que objetan de que esta es una ley que viene de Dios como perpetua, siempre enfatizamos, desde la creación no se dio este mandamiento, sino que hasta que ellos fueron esclavizados y salieron de Egipto. Hasta entonces, ¿verdad?, le fue dado el sábado. Y el sábado fue una señal entre el pueblo de Israel y Dios, ¿verdad?, no con todas las naciones, no con todas las naciones. O sea, que quede claro que el sábado solamente fue dado a Dios, entre Dios y el pueblo de Israel, solamente, ¿verdad?, a ellos. Entonces, por tanto, nosotros no corresponde el día de ahora, ¿verdad?, ahora en El Salvador, guardar el sábado, primero porque no somos, ¿verdad? Supongamos que todavía la ley continuara, la ley siguiera, así como la ley que se impuso hace unos años cuando el presidente Funes gobernaba y puso una ley llamada el FONAT, y teníamos que pagar en la tarjeta de circulación del carro algo extra para poder darle a la gente que la atropellaban o la gente que tuviera accidentes, darles un fondo, ¿verdad? Y muchos de nosotros protestamos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Yo no protesté porque en ese entonces estaba un poquito equivocado en cuanto a mi tendencia política, ¿verdad? No protesté con la ley. Yo contento la fui a pagar, ¿verdad? Bien contento, pero lo que me cayó mal, que solamente un mes duró el mes que yo la fui a pagar, ¿verdad? Y la quitaron la ley, la quitaron, entonces me cayó en ese sentido bastante mal. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Supongamos que la ley del FUNAT continúa, pero ya no se tiene que pagar, ¿verdad? A los que tienen accidentes o atropellados se les da un fondo, pero eso lo toma el gobierno, ya no nosotros. Entonces, supongamos que la ley continuara hasta el día de hoy vigente. La pregunta sería, ¿lo aplicaría para nosotros? No. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho en reiteradas veces que ese fue un pacto entre Dios y ¿quién? El pueblo de Israel. Y por ahí ya, digamos, dándole forma al estudio, el pacto que incluyó los mandamientos fue hecho solamente en Israel, cuando salieron de Egipto, lo hemos dicho. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, 4:4. Malaquías, capítulo 4, verso 4.
el último libro del Antiguo Testamento. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en mover ordenanzas y leyes para todo Israel. Subraya ese versículo, mánchelo ahí, ¿verdad? En la Biblia. Y si tiene la Biblia en el celular, márquela también, ahí hágale un rayón al celular, ¿verdad? Ahí dice que se tienen que acordar, ¿verdad? ¿Quiénes, verdad? Y para quiénes fueron dadas las ordenanzas y leyes, para todo no dice para todo El Salvador, no dice para todas las naciones, no dice, ¿verdad?, para los planetas que están fuera de la tierra, no, solamente era para la ley, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Y aquí, con este punto, vamos a culminar el pensamiento. La ley, con sus decretos, fue clavada en la cruz cuando Cristo vino. O sea, ahí, ¿verdad?, se terminó este mandamiento, porque Cristo clavó esa ley en la cruz. Y ese texto es texto clave de doctrina de la iglesia de Cristo. O sea, este texto no nos tiene que faltar a nosotros cuando nos atacan, cuando nos dicen que por qué no guardamos el sábado. Usted tiene que leerles Colosenses capítulo 2, verso 14 al 16. Cuando a usted le critican porque no guarda el sábado, dígale, la ley fue clavada, ¿dónde? En la cruz. ¿Y qué texto le va a dar? Colosenses capítulo 4, verso 14 al 16. Vamos a ver qué dice Colosenses. Lo vamos a leer así, despacio, como dice Nehemías 8:8. Leían el libro de la ley a manera que le ponían el sentido y lo entendiesen, ¿verdad? Así que así lo vamos a hacer nosotros. Colosenses 4, 14 al 16. ¿Quién lo va a tener a leer? Permítanme, quiero ver. Es 2, 14 al 16. Le estaba diciendo 4 o 2, le dije. Bueno, leámoslo entonces. El 14 y 16 al 16. Perdón, hermano. Colosenses 2, 14 al 16, perdónenme. Anulando el agua de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, dejando sobre ellos en la cruz. 16. Por tanto, nadie os juzgue en la comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Así es. Y dice el 17, gracias, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. O sea, todas estas festividades, ¿verdad?, que tenemos en el Antiguo Testamento, todos los mandamientos, todos los decretos, fueron clavados en la cruz. Y nadie nos tiene que juzgar a nosotros porque no guardamos el sábado. El único que nos puede juzgar a nosotros es el creador, es nuestro creador Dios, y nadie nos puede a nosotros, ¿verdad?, juzgar. El día de reposo o sábado iba a cesar cuando los gentiles llegarían a ser pueblo de Dios. O sea, ¿verdad?, ese, ¿verdad?, día del día sábado iba a cesar cuando otros iban a añadirse en la idea de Dios, que vinieran a ser parte del pueblo, ya no solo judíos, sino que también los gentiles. Y en ese sentido, nosotros venimos a ser también gentiles. O sea, hasta cuando vinieran los gentiles, ¿verdad?, cuando viniera Cristo, estos mandamientos iban a acabar. Permítanme ver este texto, Oseas 2:11. Vamos a ver qué nos dice Oseas 2:11. La palabra de Dios dice: haré cesar tu gozo, sus fiestas, sus nuevas lunes y su día de ¿qué?
Volvamos a leerlo, Oseas 2:11, para que usted lo tenga ahí anotado. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas. ¿Y qué iba a cesar? Dice la palabra de Dios. Su día de reposo. Ahora nosotros no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Estamos bajo la gracia o bajo la, ¿verdad? O no estamos bajo la ley. Y vamos a concluir, ¿verdad?, con Romanos 6:14. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6:14. Y vamos a dejar pendiente para la otra próxima clase, si Dios nos da la bendición, de poder estudiar lo que nos corresponde a nosotros, que es el día del Señor, ¿verdad? Y en este caso a nosotros, ¿verdad?, el día del Señor nos cae día domingo. De Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñorea sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿dónde estamos nosotros? Bajo la gracia. O sea, no estamos nosotros obligados a que se nos tuerce el brazo a guardar el día sábado, sino que a nosotros nos corresponde guardar el día domingo. Pero quiero concluir con lo mismo que dije, que tienen algo bueno los que guardan el sábado. Lo dedican completamente a Dios. Nosotros, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que solo tenemos una jornada de culto. Imagínense que en esta jornada de culto nos hace falta la mitad de iglesia aquí en este lugar. No digamos si vamos a tener otro culto en la tarde y otro culto en la noche. Básicamente los mismos que están acá, ¿verdad?, van a estar en el culto de la tarde. Lo que pasa es que las personas no han comprendido que el día del Señor, ¿verdad?, es de Él. Yo les felicito a ustedes que guardan el día domingo y lo dedican a Dios. Hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hágaselo a tu hermano Jaime. Él va a terminar. Que Dios les bendiga, hermanos.